Un instrumento también muy frecuentemente utilizado es el reloj comparador. Recuerden que habíamos visto que es un instrumento de medición diferencial, o sea, indica pequeñas diferencias respecto a una medida conocida, o sea, respecto a un patrón de referencia. Y habíamos dicho también que el reloj comparador es un instrumento que no se puede utilizar solo, sino que tiene que ser utilizado, como en este caso, por ejemplo, con algún elemento auxiliar que lo soporte, o formando parte de otro instrumento de medición. La conformación estándar es el reloj comparador que estamos observando, que tiene un cuadrante de diámetro 56 milímetros y que tiene un recorrido de su punta de medición de 10 milímetros. Y funciona de la siguiente manera. Cuando la punta de medición se desplaza 1 milímetro, la aguja gira exactamente una vuelta en el cuadrante. Si el cuadrante, como en este caso, tiene 100 divisiones, 1 milímetro dividido 100 divisiones, cada división de la escala me indica una resolución de 1/100 de milímetro. Acá lo vemos más en detalle. El cuadrante generalmente se lo construye indicando cuál es su resolución. La graduación de la escala del cuadrante, si la observan bien, tiene dos numeraciones. La numeración más grande, que va incrementándose en sentido horario, indica giros de la aguja en el sentido horario, que representa o que magnifica movimientos ascendentes de la punta. O sea, cuando la punta de medición se introduce al instrumento, o sea, tiene desplazamientos hacia arriba, la aguja gira en sentido horario, indicando valores incrementales de la dimensión que está siendo medida. Pero vemos que también tiene, con números más pequeños, una numeración que evoluciona en sentido contrario, en sentido antihorario. Eso es específicamente para utilizar en algunos instrumentos donde el incremento de la dimensión se realiza cuando la aguja gira en sentido antihorario, que no es el uso más frecuente de este instrumento, pero que en algunos casos nos sirve para ese uso, que lo vamos a ver más adelante en una aplicación en particular. El instrumento se denomina reloj comparador porque el movimiento ascendente o el movimiento longitudinal, radial en este caso, de la punta de medición del instrumento, se transforma en movimiento circular de la aguja a través de un sistema similar al que tienen los relojes mecánicos. Por eso se denomina reloj comparador. Un detalle de lo que habíamos dicho: cuando la punta se desplaza 1 milímetro, la aguja da exactamente un giro, y si el cuadrante tiene 100 divisiones, cada división de la escala representa 1/100 de milímetro. Y esa es la resolución de este aparato. La medición de este instrumento es una medición diferencial y siempre se parte del ajuste del instrumento con una medida conocida, un patrón de medición. Esto es el concepto de ajustar, justamente, poner a cero el instrumento. Cuando el instrumento indica 0, en realidad lo que está indicando es el valor de la medida tomada como referencia, de la medida tomada como patrón, en este caso 100 milímetros. El patrón tiene 100 milímetros, ajustamos el instrumento de tal manera que, si me indica 0, me está indicando el valor 100 milímetros. Si medimos a una pieza que es de una longitud mayor a la que hemos tomado como referencia para ajustar el instrumento, la aguja girará respecto al punto de ajuste en sentido horario, indicando en valores de centésima de milímetros, según la cantidad de divisiones que recorren la escala, la desviación, valor diferencial entre esta longitud y la que usamos como referencia, como patrón. En este caso, la aguja está sobre la 9ª división de la escala, por lo tanto, la medida de esta pieza es 100,09 milímetros. Si tomamos otra pieza y es de menor longitud, significa que la aguja no ha llegado al 0,
sino que está indicando un valor más pequeño de aquel que hemos usado como referencia. En este caso, la aguja está indicando 5 divisiones menos que el 0, que representa los 100 milímetros, por lo tanto, la altura de esta pieza es 99,95. Porque le faltan 5 centésimas, 5 divisiones para indicar el valor utilizado como referencia. Es muy importante interpretar el sentido de la indicación. Estos instrumentos también se construyen con distintos formatos para distintos usos, con distintos tipos de resolución, también con distintos tipos de rango. Habíamos dicho que el instrumento estándar universal tenía un rango de medición de 10 milímetros, este tiene un rango de medición de 50 milímetros. Este, habíamos dicho, era el formato estándar y por supuesto vienen fabricados de otros formatos. Vamos a realizar la interpretación de algunas mediciones. En este caso hemos ajustado con una pieza patrón de 74 milímetros. Y el instrumento nos está dando esa indicación. La primera cuestión es resolver si la pieza tiene mayor dimensión o menor dimensión. En este caso la aguja no ha llegado al 0, por lo tanto la dimensión que estamos midiendo es más pequeña que la que hemos usado como referencia para ajustar el instrumento. ¿Cuánto más pequeña? Todo esto más pequeño. Entonces, para interpretar la indicación yo recomiendo lo siguiente. Indicar en milímetros, cuando la dimensión es más pequeña, una cifra menos de aquella que hemos usado como referencia. Hemos usado como referencia 74 milímetros, indicar 73 milímetros directamente, porque tendrá 73 milímetros más algo. Y contar la cantidad de centésimas que me indica la numeración de la escala. En este caso, 80, 85, 86, 87, 88 y algo más. No llega a 89. O sea, 73 milímetros, 88 centésimas, y por interpolación decidimos 9 micrómetros. O sea, la indicación sería 73 milímetros, restamos 1 milímetro a el valor utilizado para ajustar el instrumento, más 800, 850, 860, 70, 889. No llegamos a 890. Correcto. Otra medición. ¿Quién se anima a decir qué es lo que indica el instrumento? Yo, profe. Vamos, don Eric. Hemos ajustado el instrumento con un patrón de 65 milímetros. Y ahora estamos midiendo una pieza. Primera cuestión. ¿La pieza que estamos midiendo tiene más o menos de 65 milímetros? Más de 65. Más, sí, exactamente, porque la aguja ha girado en sentido horario, ultrapasando el 0, que era la indicación de ajuste de los 65 milímetros. Entonces, ya podemos decir que está indicando ¿cuántos milímetros? 65. Perfecto. 65, 0, 0, 8 y un poquito más. 80 y 0, 1 puede ser. y 1. Bueno, probemos. Sí, puede ser. 65,081. Correcto. Don Bautista. Sí. Veamos qué es lo que nos está indicando el instrumento. Hemos ajustado con 99 milímetros. Primera cuestión. ¿La dimensión que estamos midiendo ahora es mayor o menor a 99 milímetros? Menor, profe. Ok, es menor. Por lo tanto, la indicación no va a ser 99 milímetros, sino ¿cuántos milímetros? 98. Perfecto, 98, y recorremos la escala en forma ascendente hasta llegar a este punto. 97,8. 978. Eso es lo que está indicando. Perfecto, sí, correcto.
Vamos, la última medición. ¿Quién se anima? ¿Puedo participar? Adelante, Gastón. Hemos ajustado con 36 milímetros. Dígame. Sí, este tendría 35,946. Muy bien. Estamos de acuerdo. Muy bien, correcto. Lo que hemos visto hasta ahora son comparadores de accionamiento radial. O sea, la punta se mueve en sentido radial según el dispositivo. Pero existen también lo que mi tutor denomina reloj palpador, en términos técnicos, es reloj comparador de accionamiento axial. O sea, el movimiento de la punta no es de forma radial, sino que es girando alrededor o pivoteando alrededor de un punto con desplazamientos axiales respecto al instrumento. Luego, los movimientos se transforman en el giro de la aguja a través de un sistema de relojería también. Pero es un instrumento que cumple la misma función del anterior con una disposición diferente, que le permite introducirse en lugares inaccesibles que con el otro reloj comparador no lo podríamos hacer. Y el método de medición, la interpretación de la lectura es exactamente igual al reloj comparado. Por lo tanto, no vamos a profundizar en el tema. La única cuestión que quería aclarar es la siguiente. Visto que el accionamiento es axial, es muy sensible en lectura al ángulo de incidencia que tenga el palpador respecto a la superficie que está midiendo. Por lo tanto, el ángulo tiene que ser lo más pequeño posible, si no, multiplica el error. Es la única precaución que realmente tenemos que tener. Viene en distintos formatos.